Bienvenidos nuevamente a Convivencia, este espacio dedicado a la tenencia responsable de las mascotas domésticas. Tenemos el programa número 7 en el día de hoy, que se tratará de la Ley de Protección número 14.346, Derechos de los Animales y cómo realizar denuncias. No me encuentro sola, estoy con Olga. ¿Cómo estás? Hola Denise, ¿cómo estás? Una Muy alegría bien. nuevamente estar con vos en este programa y también junto a la audiencia para tratar estos temas tan importantes referentes justamente, como vos dijiste, a la tenencia responsable de mascotas domésticas. Para comenzar tenemos que decir que vamos a dejar de lado un poco el tema de la zoonosis y vamos a retomarlo un poquito más adelante porque hay muchas zoonosis de las que todavía nos faltan hablar, pero vamos a incurrir ahora en este tema que también es tan importante como todos los demás que hemos tratado hasta ahora. La ley 14.346 que abarca 4 artículos. El primero, donde habla, ¿no es cierto?, de la pena que va a recibir la persona que infligiera un maltrato. El segundo nos muestra cuáles serían los actos de maltrato. El tercero habla acerca de la crueldad que el ser humano puede provocar contra un animal. Y el cuarto, ¿no es cierto?, habla del registro de esta ley. Denise, ¿nos podés comentar un poco acerca del primer y el segundo artículo? Sí, les voy a leer lo que dicen los artículos. El artículo primero: será reprimido con prisión de 15 días a 1 año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. El artículo 2: serán considerados actos de maltrato. En primer lugar, no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos. ¿Cuántas veces vemos perros, gatos o caballitos raquítidos? En segundo lugar, usarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sanciones dolorosas. Por ejemplo, los rebencazos, que reciben muchos caballos sin necesidad. En tercer lugar, hacerlos trabajar en jornadas excesivas, sin proporcionarles descanso adecuado según las estaciones climáticas, por ejemplo, la tracción a sangre. En cuarto lugar, emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado, por ejemplo, las yeguas preñadas tirando los carros teniendo su cría en la calle. Vemos muy seguido esos casos, ¿no? En quinto lugar, estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos, por ejemplo, las carreras de caballos. Y en sexto lugar, emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente su fuerza, por ejemplo, los carritos con 4 o 5 personas arriba, más todo lo que llevan, ¿no?, arriba de ese animal. Exactamente. Bueno, yo me voy a referir al artículo número 3 y al artículo número 4. En el artículo número 3 habla de actos de crueldad. Son actos de crueldad y están penados por ley practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables. Muchas veces uno recibe información de contactos que están en otros lugares por medio de fotos o por medio de videos que prácticamente son espeluznantes y que uno muchas veces ni siquiera puede terminar de verlo por tanto daño que le causa al ser humano a los animales. Otro acto de crueldad es mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad. Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de médico veterinario con fines que no sean terapéuticos, salvo en caso de urgencia debidamente comprobada. Experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable según la naturaleza de la experiencia. Abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en la experimentación. Y con respecto a la experimentación quería hacer un comentario. Hay una perrita que se dio en adopción, una perrita que estaba abandonada y que en el momento de darse en adopción estaba sanita. Esta perrita fue adoptada por mis vecinos, los esposos Calvermater. Ella se llama Luli. Esta perrita en poco tiempo que estuvo con ellos enfermó con un tumor en el cerebro
¿Y por qué comenta esto? Porque habla de un tratamiento de experimentación que se hizo con ella. Ella estaba enferma, tenía la enfermedad presente. Entonces, por médicos que ellos habían estado viendo para la curación de esta perrita, fueron derivados a otro médico de Buenos Aires que estaba haciendo una experimentación con una medicación. Así que Luli fue llevada las veces, los días y las semanas que fueron necesarias para aplicar este medicamento. Luli en este momento está mucho mejor. Aparentemente el medicamento en experimentación dio resultado en Luli. Tendremos que esperar un tiempo determinado para ver qué es lo que sucede. Pero esta es la experimentación en el buen sentido de la palabra, donde hay una enfermedad presente y donde se experimenta con un medicamento sobre la enfermedad presente. Si estos resultados son positivos, luego, por supuesto, esto se va a poder aplicar a los seres humanos. Así que esta perrita abandonada, junto con mis queridos vecinos, estarían contribuyendo también en favor de la sociedad en el caso de que esto sea positivo. Pero acá nadie le inventó una enfermedad a un animal para luego poder experimentar con una medicación, sino que la enfermedad vino sola y entonces por eso se estaba realizando este tratamiento para ver si era positivo, ¿no es cierto? Esto es, en el buen sentido de la palabra, la experimentación. Causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado sea patente en el animal. Muchas veces se matan vacas que están preñadas sin tener en cuenta este tema y los fetos, ¿no es cierto?, son tirados a los contenedores de basura. Lastimar o arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por el solo espíritu de perversidad. Últimamente se ven muchas de estas horribles noticias en Facebook donde uno puede ver realmente la monstruosidad en la que se han convertido algunos seres humanos. Cuando uno ve estas cosas no puede menos que pensar en el principio donde Dios creó el Edén, donde Dios creó el ser humano, donde Dios creó los animales, donde Dios creó las plantas, para que el ser humano viva en compañía de los animales. Y realmente luego del pecado, en el monstruo que se han convertido muchos seres humanos con respecto a la crueldad que producen, ¿no es cierto?, a muchos animales, de los cuales, por supuesto, en algún momento cada uno tendrá que dar cuenta, porque la cuenta que deberemos dar no va a ser solamente de lo que hicimos o dejamos de hacer con los seres humanos, sino también de lo que hicimos o dejamos de hacer con estos seres inferiores en el momento en que los pudimos haber ayudado. Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corrida de toros, novilladas y parodias en que se mate, hiera u hostilice a animales. Esto se refiere también en el caso de los circos, en las peleas de perros, ¿no es cierto? Todo eso está prohibido. O sea que en el caso de que alguien pueda ver estas acciones, la gente debería comprometerse y debería denunciar. Y bueno, y el artículo 4 habla, ¿no es cierto?, de la comunicación, del registro y de la puesta en marcha de esta ley. Hay, por supuesto, partes de estos artículos, principalmente de los actos de crueldad, en donde los proteccionistas están queriendo lograr agregar más cosas y lograr algunos cambios en donde muchos abogados están trabajando para esto. Y bueno, nosotros podemos, estos actos de maltrato hay que denunciarlos, ¿no? Y vamos a escuchar a abogados que tratan este tema y a continuación escucharemos cómo podemos denunciar. Con vocación, lo hacemos con cariño, lo hacemos también respetando a todos aquellos que nos antecedieron en la lucha. Se viene trabajando muy fuerte, mucha gente no va a ver este cambio. Nosotros creo que nosotros sí lo vamos a ver, porque somos optimistas, pero no, creo que también cuando en el 2007, en mi caso personal, me planteé venirme de Mendoza para reformar la bendita 14346, no pensaba en todo esto.
no pensaba que íbamos a tener espacio en los colegios de abogados, no pensaba que íbamos a tener un congreso nacional en una facultad, en una Universidad Nacional de Córdoba, en una facultad de Derecho, con más de 200 personas debatiendo esta temática. No pensaba tampoco que íbamos a estar hoy planteando en una bicameral en el Congreso de la Nación una reforma al Código Civil, y después lo haremos también con la reforma al Código Penal. Entonces, creo que si en pocos años logramos todo esto, como dice el doctor, capaz que vemos muchos más cambios, y eso es lo importante. Sí. A propósito de lo que decía Susana y del tema del Código Civil, porque esta discusión se nos dio en muchos ámbitos diferentes, con gente que le interesa el tema, que también son profesionales del derecho y que tal vez lo encaran de otra manera. Lo que nosotros tratamos de hacer con este proyecto es respetar algo que decimos siempre, y es, si nosotros, que queremos defender a los animales, no pedimos todo, ¿quién lo va a pedir? Si empezamos a pedir términos medios, porque así es más fácil entrar, volvemos a lo que decíamos antes, legitimar una situación, regular una situación injusta es legitimarla. Por eso fuimos muy cuidadosos con lo que decimos, pero lo que tratamos de decir, estamos pidiendo por el todo. Estamos pidiendo la consideración de los animales como sujetos de derecho, y como dije antes, no de todos, sino por lo menos sujetos de estos 4 o 5 derechos básicos, de los cuales se puede desprender todo, pero por eso me parecía importante aclarar esto. Igualmente tampoco nosotros pedimos todo por una cuestión de estrategia, pedimos el todo por estos argumentos, porque pensamos que es así verdaderamente. Después, si el Congreso o el legislador va a hacer otra cosa, no lo va a hacer con nuestro consentimiento, también eso es seguro, o con nuestro respaldo. Perdón, la interrupción, me pareció importante el paréntesis. Sí. No, en eso Eduardo también quiere agregar algo con esa cuestión, porque también planteábamos que una reforma mal hecha tampoco nos viene bien en función de que no beneficia a los animales, que a veces es preferible quedarse con lo que tenemos, que no es mucho, pero manejamos dentro de ese ámbito, porque no todos los días se reforma el Código Civil, eso es claro. Entonces, decir, apoyar una reforma que tampoco beneficie, en este caso, al estatus jurídico de los animales, tampoco la apoyaría. Y esto me viene como pie para plantear también lo que es específicamente lo que yo voy a desarrollar, que es la Ley 14346. Cuando fui a Córdoba expresé en exposición un término que después a mucha gente parece que le gustó porque lo viene mencionando, que es que tenemos una esquizofrenia entre el Código Civil y el Código Penal, ¿no? Tenemos un Código Civil que nos dice que los animales son cosas, y un Código Penal a través de una Ley 14346 del año 54 que nos dice que son víctimas. Entonces tenemos que también hacer un correlato entre nuestros ordenamientos jurídicos, porque nos ha planteado más de una vez algún fiscal o algún inclusive denunciado en el caso de violación de la 14346, decir, yo con mi animal hago lo que quiero porque es una cosa. Entonces, lo tiene claro. Entonces, bueno, justamente la idea de crear la materia de derecho animal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, y espero que se repita en otras universidades, es justamente esto, que realmente el espíritu del legislador al redactar la Ley 14346 no fue específicamente que les estoy diciendo de correlato con el Código Civil de determinarlo cosa, sino justamente de denominarlo víctima. La 14346 en su momento, como yo les decía, fue de avanzada, tipificó conductas como delito en cuanto al maltrato y la crueldad animal, pero se quedó en el 54 y poco se hizo después de ahí desde la jurisprudencia y desde la práctica. Lo que nos vino a beneficiar muchísimo en este correlato que yo le decía del víctima
es que en la reforma de la Constitución Nacional, en el 94, tenemos un artículo 41, que dice específicamente que se debe propender a la preservación de la diversidad biológica y preservar esa diversidad biológica. En esa diversidad biológica están los animales, inclusive los domésticos, la fauna urbana. Entonces, los que hacemos la práctica tribunalicia en las causas de la 14346, ponemos este resguardo constitucional en todos nuestros escritos, porque justamente lo que estamos pidiendo es que se respete la Constitución, de que se respete y se preserve la diversidad biológica, en este caso los animales, que son víctimas a diario de maltrato y de crueldad. La 14346, hay mucha gente que dice, ¿para qué la utilizamos si tenemos el 183 o el 184 del Código Penal, el delito de daño? Tiene totalmente especialidades diferentes. Es decir, el delito de daño está dentro del capítulo de la propiedad y los ve a los animales justamente con este concepto de cosa, y dice que aquel que ejerce un daño al animal total o parcialmente ajeno, y se refiere generalmente a los animales domésticos. La 14346 no, la 14346 en la segunda parte, que es el artículo 3, porque tiene 3 artículos, el artículo 1, ¿sí?, que dice, especifica la pena, y después el artículo 2 y el artículo 3. El artículo 3 específicamente no determina que sea aplicable solamente a los animales domésticos, sino que se puede aplicar a todos los animales. Y eso nos habilitó para hacer presentaciones por violación a la 14346 en animales de zoológicos, en animales de circos, en animales silvestres, obviamente en este caso cautivos, y bajo la responsabilidad del hombre. Eso es muy importante porque hubo un intento de reforma de la 14346 en el 2005, que justamente los legisladores querían que quede solamente reducida a la protección a los animales domésticos, en este caso perros, gatos, caballos, etc. Entonces, el haber evitado esa reforma, que hubiera sido muy perjudicial, porque no nos hubiera dado la herramienta legal por lo que estamos haciendo hoy, que después nos contará Eduardo lo que pasa con el tema de esta ley y los circos en cuanto al tema de maltrato y crueldad, hubiéramos quedado sin esta herramienta, y yo les dije en ese momento que hubiéramos retrocedido 60 años, por lo menos. Pero ¿por qué es importante? Acá justamente le estamos hablando del doctor, cuál era la voluntad del legislador, ¿no? De que estos actos constituyan un delito en el sentido del derecho penal. Y esto es importante porque muchas veces la 346 dijeron no es parte del Código Penal. Y dentro mismo del proteccionismo, y dentro mismo del movimiento animal, en algunos casos se me ha planteado también, no tenemos que reglamentar la 14346, desconociendo que era una ley de fondo, que era parte del Código Penal. Y me viene bien aclarar también que el legislador que redactó esta ley era el diputado entonces Antonio Benítez, y con muy buen criterio el doctor Espuy, que es un fiscal que está haciendo un libro sobre la ley 14346, comentándola, dice, tendríamos que llamarla la ley Benítez. Cuando todo el mundo escucha, y más en los medios de comunicación, dice, está violando la ley Sarmiento. Y esta no es la ley Sarmiento. La 14346 no es la ley Sarmiento. De última sería la ley Benítez. La ley Sarmiento fue anterior, en 1871, ¿sí?, la 2786, que decía también que eran punibles los actos de maltrato y crueldad animal, pero no los tipificaba y no daba unas conductas absolutamente descritas como lo hace la 14346 muchos años posteriormente en esta ley que se aprobó. El tema que yo les quiero clarificar acá es que defendamos esta ley, aunque sea pobre, aunque sea deficiente,
aunque a veces tengamos que forzar su aplicación, aunque no la conozcan y tengamos que ir con la ley escrita a la fiscalía o al juez y decirle, mire, si es parte del Código Penal. Defenderla por esto también que decíamos recién del Código Civil, es lo que tenemos. Es lo que tenemos y lo que tenemos que utilizar, hasta por lo menos que se reforme. Y para poner también en conocimiento y concientizar a la gente de que lo que se está afectando al violar esta ley es un sentimiento humanitario y un sentimiento hacia la sociedad. ¿Sí? No estamos afectando un interés personal o patrimonial de alguien, sino un sentimiento moral de toda una sociedad que quiere que se respeten los derechos de los animales. Y aparte de respetar también ese sentimiento humanitario de las personas hacia los animales, estamos respetando su propia existencia y conservación de la vida y su salud física y psíquica. Yo me acuerdo cuando se hizo la denuncia contra el director veterinario del zoológico de Mendoza, nosotros le dijimos a la fiscal que lo que se estaba haciendo al torturar a esos animales, al lastimarlos, al enterrarlos, se estaba dañando su salud física, psíquica. Entonces, me decía, ¿de qué me habla, doctora? Salud psíquica de los animales. Entonces le llevé a una etóloga que le explicó lo que era el comportamiento estereotipado, lo que era ese balancear continuo del animal en su jaula, la automutilación. En algunos casos se morían de depresión. Eso les está afectando su salud física. Esta causa está bien en la Corte Suprema de Mendoza, justamente porque fue apelada por la defensa de ese director veterinario, que reunía la calidad de director veterinario del zoológico, presidente del Colegio Veterinario de Mendoza y rector de la Universidad de Mendoza, de veterinaria, y estaba acusado de maltrato animal. Por matar de forma muy cruel a varios animales. Él decía, estoy practicando la eutanasia, y lo que hacía era golpear la cabeza de las palomas para poder sacarles análisis clínicos contra un tacho de hierro, y decía, y bueno, decía a los alumnos, y bueno, esto es solamente un talán, así lo declaró en la causa penal. Golpeamos y se muere, y las tiraba a una bolsa, y después de ahí pasaban al laboratorio a hacer los análisis clínicos. Por esa causa y por todo lo que hizo dentro del laboratorio del zoológico, con Marcos, el gorila que lo tiraron en un basural a cielo abierto, por todo eso está procesado este hombre, y esperemos que algún día se haga justicia, o por lo menos quedó ante la justicia moral de todos los mendocinos, su condena moral por todo lo que estaba haciendo. ¿Qué hacer en caso de maltrato y crueldad contra los animales? Hay que denunciar. Tenés que tener presente los siguientes puntos. Es un delito penado por el Código Penal. Además, también es un delito que tiene acción pública, es decir, que puede ser denunciado por cualquier persona. Y en tercer lugar, el hecho se puede denunciar ante la policía o fiscal. Exactamente. Los pasos y requisitos necesarios para realizar una denuncia. Las denuncias son personales. Debes efectuarla la persona que presencia el hecho y que es testigo del hecho. Muchas veces he recibido llamada en estos años que estamos trabajando en la asociación, prácticamente como denunciándonos a nosotros que tal o cual persona está produciendo un acto de crueldad o de maltrato. Nosotros no podemos ir a la policía y decir, tal persona me llamó para decirme que tal persona está cometiendo un acto de maltrato. Eso es imposible de hacerlo. Entonces, la persona que ve el hecho tiene que ir a la comisaría y lo tiene que denunciar. En todo caso, se pueden acercar a las protectoras y comentarles el caso, y las protectoras los van a acompañar. O, en el caso de que la protectora pueda ver el hecho, pueda realizar la denuncia. Pero las protectoras no pueden ir a denunciar por lo que le dijo otro ciudadano. Eso es imposible de hacer.
cada persona, el testigo del hecho, tiene que hacer la denuncia. El denunciante tiene que ser mayor de 21 años y tiene que llevar, ¿no es cierto?, su documento de identidad o su libreta de enrolamiento cívica o su documento extranjero, lo que tenga, ¿no es cierto? La denuncia se puede hacer de forma verbal o de forma escrita ante las autoridades, ¿no es cierto?, solamente describiendo el hecho en las formas en que se presentó el hecho. En el caso de tener el conocimiento de la dirección, del nombre de la persona, del apellido, del apodo, cualquier dato que pueda ayudar, ¿no es cierto?, a que esta denuncia llegue a un buen fin. La denuncia se debe formular en la comisaría más cercana y la policía tiene la obligación de tomar la denuncia. La Ley de Protección del Animal, la 14.346, es una ley penal y nosotros tenemos que hacer cumplir esa ley. El denunciante no necesita estar patrocinado por ningún abogado, ni siquiera va a estar ligado después al proceso, pero sí se necesita que se acerque y que haga la denuncia. ¿Y dónde debe realizar la denuncia? En la comisaría. Y la comisaría, los policías tienen la obligación de tomarla. Bueno, ahora vamos a hablar de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Esta declaración fue proclamada el 15 de octubre de 1978. Fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como la UNESCO, y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas. Está compuesta por 5 considerandos y 14 artículos. Al respecto, vamos a escuchar algún video sobre este tema. प्रीतम बगाती से मर के गुरु नानक लेती है फिर अंगद गुरुदे अमरदास रामदास से होए सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण दिया ही है जिस दिते सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया गारनों ने दिया बताए सब ताय होए सहाय श्री गुरु गोविंद सिंह सब ताय होए सहाय दान दान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी 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 प्रीतम बगाती से मर के गुरु नानक लेती है फिर अंगद गुरुदे अमरदास रामदास से होए सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण दिया ही है जिस दिते सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया गारनों ने दिया बताए सब ताय होए सहाय श्री गुरु गोविंद सिंह सब ताय होए सहाय दान दान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दान दान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी
Siri Hare Rai, Siri Hare Krishna Diya Hai, Jis Ditte Sab Dukh Jai. Teg Bahadur Simri Hai, Garno Nidya Vedai, Sab Tai Hoy Sahai, Sri Guru Gobind Singh, Sab Tai Hoy Sahai. Dana Dana Sri Guru Granth Sahib Ji, Dana Dana Sri Guru Granth Sahib Ji, Dana Dana Sri Guru Granth Sahib Ji, Dana Dana Sri Guru Granth Sahib Ji. Ritam Bhagavati Simhar ke Guru Nanak le diya, Fir Angad Gur de Amardas Ramdas se hoye sahai. Arjan Hare Gobind no, Simro Siri Hare Rai, Siri Hare Krishna Diya Hai, Jis Ditte Sab Dukh Jai. Teg Bahadur Simri Hai, Garno Nidya Vedai, Sab Tai Hoy Sahai, Sri Guru Gobind Singh, Sab Tai Hoy Sahai. Los considerandos dicen lo siguiente: considerando que todo animal posee derechos, considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales, considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana de los derechos de la existencia de las otras especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo, considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo, considerando que el respeto a los animales por el hombre está ligado al respeto de los hombres, entre ellos mismos. Fíjense lo que dice acá, esto ya está desde cuántos años declarado. El respeto por los animales está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos. Lo mismo sucede con la violencia. Cuando hay violencia contra los animales, también hay violencia entre los seres humanos en la sociedad. Pero eso va a ser uno de los próximos temas, los que vamos a tratar un poquito más adelante. Considerando que la educación debe enseñar desde la infancia a observar, comprender, respetar y amar a los animales, que eso todavía no se está realizando. Proclama lo siguiente. Artículo primero. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Artículo 2, inciso A. Todo animal tiene derecho al respeto. Inciso B. El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Y el último inciso. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Artículo 3. Ningún animal será sometido a los malos tratos ni actos crueles. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Artículo 4. Ningún animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a ese derecho. Artículo 5. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a vivir, a crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. Y por último, toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles es contraria a ese derecho. Sigue diciendo
la Declaración Universal de los Derechos del Animal. Artículo 6. Todo animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. Artículo 7. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. Artículo 8. La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como toda otra forma de experimentación. Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. Artículo 9. Cuando un animal es criado para la alimentación, debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. Y realmente acá me quería detener porque hay algo que me sorprende mucho cada vez que voy viajando hacia Crespo. Yo no sé cuánto de los vecinos han podido ver esto, pero el feedlot que está camino a Crespo realmente da una pena tan grande ver esos animales en las condiciones que están, al rayo del sol, en el frío. Si caen piedras van a estar, si cae granizo van a estar ahí en el mismo lugar, sobre sus defecaciones, sobre su orina. Si uno se pone a pensar el estrés que deben pasar esos animales por no estar en su hábitat natural, ¿cómo puede salir, ¿no es cierto?, ese material que después la gente va a consumir, esa carne que después la gente va a consumir, con todo el estrés que están pasando esos animales? Realmente es indignante las condiciones en las que se tienen a los animales. No sé si todos los feedlots serán iguales, pero ese realmente apena e indigna. Artículo número 10. Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirven de animales son incompatibles con la dignidad del animal. Artículo 11. Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidades es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. Artículo 12. Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. Artículo 13. Un animal muerto debe ser tratado con respeto. Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si tiene como fin el dar muestra de los atentados contra los derechos del animal. Y por último, artículo 14. Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. Además, los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre. Bueno, realmente estamos muy contentos de haber podido brindar esta información. Seguramente hay muchas personas que no conocen lo que decía la ley, que no conocen cómo realizar una denuncia, que no conocen nada acerca de los derechos de los animales. Y al observar y escuchar toda esta información que también hemos tenido acerca de estos abogados y de la gente que realizó la marcha, sorprende gratamente cómo hay profesionales que se están interiorizando en el tema. La Universidad de Córdoba, a partir de este año, ha incorporado como asignatura los derechos de los animales, que es optativa, que los que hacen la carrera de abogacía la pueden tomar o no, pero realmente ha tenido muy buena repercusión. Y otra cosa que alegra es ver la cantidad de gente en la marcha por los derechos de los animales. Cada vez hay más gente que está cansada de ver tanto maltrato, tanto dolor, que al mismo tiempo, tanto dolor, tanta violencia contra los animales,
repercute también en violencia contra los seres humanos. Como ya dijimos, lo vamos a ver en próximo programa. Bueno, esperemos que las personas responsables y acceso, por ejemplo, a la política, al área de salud, medio ambiente, puedan hacer algo con respecto a los animales, ¿no? Seguir ayudando, seguir apoyando a las diferentes asociaciones que tenemos tanto en la provincia como a nivel nacional. Bueno, y hasta aquí llegamos con este programa en el día de hoy de convivencia. ¿Tenemos una reflexión, Olga? Sí, como no, vamos a poder escuchar ahora la mirada del animal abandonado. Y con eso lo vamos a dejar en compañía de esta reflexión y nos despediremos hasta nuestro próximo programa, que va a ser el programa número 8 de Convivencia, un programa de la Asociación Civil Conciencia, hablando de estos temas tan interesantes con respecto a la tenencia responsable de mascotas domésticas, para que podamos ser todos ciudadanos más responsables y de esa forma mejorar la calidad de vida tanto de nuestros animalitos como de los seres humanos que convivimos en una comunidad. Ha sido un gusto acompañarlos en esta edición.